Se podría decir que somos afortunados. Vivimos una época con muchas comodidades. Nuestro cuerpo se deleita con toda la comida que queramos. Tenemos para elegir entre diferentes prendas de ropa. Tenemos servicios médicos que nos atienden. ¿Y la mente? Nos nutrimos de los mejores libros. Vamos a conferencias donde aprendemos cosas nuevas. Nos emocionamos con una buena película, pero hay algo que falla. ¿Cómo es posible que a pesar de tenerlo todo o casi todo, parece que no tengamos nada? Tenemos aplicaciones que miden cada paso, algoritmos que predicen nuestros deseos, rutinas tan pulidas que casi podrían embotellarse y venderse como la fórmula de la felicidad. Y sin embargo, ¿no hay algo en ese exceso de orden que nos asfixia? Nos han mostrado cómo vivir, incluso a lo largo de la historia se han impuesto unas normas a seguir que actúan como un manual de instrucciones para pasarse el juego, pero ¿y dónde está el por qué vivir? Hoy sentimos que esta pregunta golpea más fuerte que nunca, quizá porque nuestras necesidades más primitivas están cubiertas y nos da tiempo a pensar más. Nos hemos enfermado de espíritu, hemos perdido nuestro Tao, nuestro camino, y en muchas ocasiones nos hemos desviado tanto que la niebla impide ver el camino de vuelta. Pero ¿y si la respuesta no estuviera en otro libro, en una nueva teoría o en la última rutina de productividad? ¿Y si un simple girasol pudiera ayudarnos a ver las cosas de otra manera? Tal vez en su movimiento natural, sin esfuerzo ni imposición, se esconde una verdad que hemos olvidado, una perspectiva que podría cambiar nuestra forma de entender la vida y que vamos a ver más adelante en el vídeo. Hace más de 2000 años, Chuanzi contaba la historia de un hombre que, desesperado por escapar de su sombra, corría sin descanso hasta morir de agotamiento. Si actualizáramos la parábola a nuestros tiempos, veríamos a alguien corriendo de reunión en reunión, de notificación en notificación, de meta en meta, sin detenerse nunca. Pero ¿qué es lo que realmente estamos buscando? El problema no es nuevo, pero sí su intensidad. Por primera vez en la historia tenemos manuales para todo. Cómo ser un buen padre, 5 pasos. Cómo meditar, en 10 minutos. Hasta cómo llorar correctamente. El resultado es una paradoja dolorosa. Somos la generación más informada, pero también la más desorientada. Tal vez lo que perseguimos no está en la velocidad ni en la acumulación de logros, sino en aquello que solo se revela cuando nos detenemos. Para deshacernos de la sombra no hace falta correr más rápido, sino simplemente parar. Solo basta con descansar bajo un árbol para que desaparezca. Pero en un mundo que nos empuja a la prisa constante, donde pocos se atreven a hacer una pausa, quizá lo que realmente necesitamos no sea más velocidad, sino un momento de quietud. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado el logos como la herramienta fundamental para comprender y organizar el mundo. Nos hemos vuelto expertos en analizar, clasificar y estructurar la realidad de manera racional. El logos nos dice cómo vivir, qué caminos tomar, qué reglas seguir y cómo maximizar nuestros recursos y oportunidades, incluso cómo debemos actuar en el mundo. Es la base de la ciencia, la lógica y la tecnología, todo lo que nos permite navegar en este mundo con eficiencia y control. Pero en nuestra obsesión por dominar el cómo, hemos relegado a un segundo plano una pregunta todavía más esencial: ¿por qué vivir? Mientras el logo nos guía en la mecánica de la existencia, el Tao nos invita a explorar su sentido más profundo. Representa la armonía con el flujo natural de la vida, un entendimiento que no se impone desde la razón, sino que se experimenta a través de la intuición y la conexión con la totalidad. Al olvidar el Tao, corremos el riesgo de vivir de manera eficiente, pero vacía, construyendo sin preguntarnos para qué, avanzando sin un verdadero propósito. Recuperar el Tao no significa rechazar el logos, sino equilibrarlo, permitiendo que la razón y el sentido coexistan. Al principio del vídeo mencioné que un simple girasol podría ayudarnos a ver las cosas de otra manera. El Tao, según esta filosofía, es el camino natural al que todos estamos destinados, un flujo que no necesita ser forzado ni calculado. Pensar en el Tao es reflexionar sobre nuestro propio camino, aquel hacia el cual nos dirigimos sin imposición ni esfuerzo. Es como un girasol que sigue la trayectoria del sol. No se obliga a hacerlo, simplemente responde a su propia naturaleza. Su movimiento es espontáneo, genuino, sin resistencia. De la misma manera deberíamos preguntarnos: ¿cuál es nuestro sol? ¿Qué es aquello que nos impulsa de forma auténtica sin que sintamos la carga del esfuerzo? ¿Qué nos mueve de manera fluida
como si fuera una extensión natural de nosotros. Encontrar el Tao significa descubrir esa fuente de dirección interna, vivir en sintonía con ella y permitirnos fluir sin la fricción de la autoimposición o la lucha constante contra lo que realmente somos. Ahora bien, el Te, que a veces se traduce como virtud o poder, es la cualidad que surge cuando alguien está en armonía con el Tao. Es la manifestación auténtica de la naturaleza interna de cada uno, sin forzar ni imponer nada. Por ejemplo, un árbol crece hacia la luz, no porque deba hacerlo o porque siga una regla moral, sino porque es su naturaleza. De igual forma, el Te es la manera en que cada uno de nosotros expresa su Tao de manera única. Es lo que nos lleva a actuar de manera fluida, sin esfuerzo, de acuerdo con nuestra verdadera esencia. El Te no es una virtud impuesta ni una moral externa, es la expresión natural de nuestra armonía con el universo. Es la diferencia entre hacer lo correcto porque toca y actuar correctamente porque es lo que fluye de ti. Es, por lo tanto, algo genuino y personal. Para entender mejor el Te, podemos poner dos ejemplos. En primer lugar, el girasol, cuya manera de moverse es un ejemplo perfecto de cómo el Te se expresa sin esfuerzo. El girasol no decide girarse hacia el sol siguiendo una regla o un deber moral. Simplemente, esa es su naturaleza. No hay esfuerzo, no hay cálculo, solo una acción espontánea, alineada con el Tao. El Te del girasol es su manera única de manifestar el Tao, girarse, crecer y florecer sin forzar nada. Ahora, pensemos en una persona que siente una inclinación natural hacia la comunicación. Le apasiona hablar, conectar con otros, compartir ideas y escuchar historias. Cuando esta persona crea un podcast, lo hace no porque deba hacerlo o porque alguien le ha dicho que es lo correcto, sino porque es una expresión auténtica de su naturaleza interna. Su impulso creativo, la fluidez con la que se expresa y conecta con los demás, es su Te. Es su manera única de estar en armonía con el Tao, de manifestar su esencia en el mundo. Lo más interesante del Te es que no hay dos iguales. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de expresar su Tao. El Te de una persona puede ser crear un podcast, escribir poesía, practicar artes marciales, cocinar para otros, arreglar coches o incluso simplemente escuchar con atención. No hay un Te mejor o peor, cada uno es válido en su autenticidad. Lo esencial es que el Te surge sin esfuerzo. Si la persona que crea un podcast lo hace por presión social, para ganar fama o porque cree que debería ser más productiva, entonces ya no está expresando su Te, sino siguiendo una agenda externa. Como dice Lao Tse en el capítulo 51 del Tao Te Ching, el Tao da vida a las cosas y el Te las nutre. Por lo que podríamos decir que el Tao es la dirección y el Te es la expresión concreta de ese camino personal. En una de las historias del primer capítulo de Chuanxi, que comentamos en profundidad en este canal, se habla del árbol Shu, considerado inútil. Este relato simboliza la idea de que cada ser posee su propia virtud, su propio Te, que surge de su naturaleza única y sigue su propio camino dentro del Tao. Nuestra obsesión con la utilidad nos ha llevado a podar, en muchas ocasiones, nuestras ramas más interesantes. Si te interesa profundizar en el tema, te dejo el vídeo completo en la descripción sobre esta historia y su mensaje tan valioso. Vivimos en una era de abundancia sin precedentes, donde el acceso al conocimiento, la tecnología y el confort material deberían, en teoría, llevarnos a una vida plena. Sin embargo, como bien señala Chuanxi hace milenios, corremos tras sombras que nosotros mismos proyectamos, metas efímeras, rutinas automatizadas y una productividad vacía que confundimos con propósito. El exceso de logos, ese afán por controlar, medir y optimizar cada aspecto de la existencia, nos ha alejado del Tao, del flujo natural que, como el girasol siguiendo al sol, no requiere esfuerzo ni cálculo, solo autenticidad. ¿Cómo es posible que teniendo tanto sintamos tan poco? La respuesta quizá esté en que hemos convertido la vida en un manual de instrucciones, olvidando que el verdadero sentido no se encuentra en seguir pasos, sino en escuchar la voz interna que nos guía hacia lo esencial. El Te, esa virtud que brota de alinearnos con nuestra naturaleza, no se fuerza ni se planifica, emerge cuando dejamos de perseguir la sombra para sentarnos bajo el árbol. En un mundo obsesionado con el cómo, recuperar el porqué implica un acto revolucionario: detenernos.
Como el girasol que no lucha por girar, sino que simplemente es, no se trata de rechazar el logos, sino de equilibrarlo con el Tao, permitiendo que la razón y la intuición, el esfuerzo y la fluidez coexistan.